Vamos a hacer contacto con Luis Carlos Ugalde, como cada martes, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, como siempre, un gusto saludarte, darte las buenas noches, por supuesto, bienvenido. Y de entrada te pregunto, luego de este nuevo episodio de inseguridad en donde se vulnera, de alguna manera, el sistema de la Presidencia de la República y se extraen la lista de 300 periodistas, te pregunto, ¿estaría en riesgo, es exagerado hablar de que podría estar en riesgo el padrón electoral en manos del INE? El padrón electoral ha sufrido hackeos en los últimos 20 años. Yo recuerdo, Paco, cuando yo acababa de llegar al IFE como presidente del Consejo General en 2003, hubo un caso muy sonado en aquellos años de una empresa privada de Estados Unidos, Choice Point, me acuerdo muy bien, que había robado el padrón electoral y lo había vendido, lo vendía en redes y lo vendía al público para cuestiones de mercadotecnia. Y esto ha ocurrido en varias ocasiones. Sí es un riesgo permanente, por supuesto. Ahora, ¿eso pone en riesgo el voto el próximo 2 de junio, que probablemente es tu pregunta? No, no lo pone en riesgo, porque la lista nominal de electores la hace y la imprime el INE, y porque para ir a votar necesitas tu credencial de elector y tienes que ir físicamente. Entonces, aunque alguien se robara hoy el padrón electoral, eso no significa que se pudiese manipular el día de la elección. Son cosas diferentes, afortunadamente, Paco. Eso nos da de alguna manera un respiro, porque sí, estamos en el camino más corto ya para llegar a la jornada electoral y esto nos pone en duda. Pero bueno, vámonos al ámbito justamente electoral. Hoy hay un tema que está polemizando, que el INE ha regresado a revivir los bonos electorales. ¿Esto cómo lo ves tú? Mira, Paco, durante los últimos 30 años hay un bono que se daba, y a mí me tocó también cuando era presidente del IFE, autorizarlo para los trabajadores de base y los trabajadores operativos, y en general para toda la estructura directiva y operativa del instituto, porque durante el proceso electoral no hay días de descanso. La ley dice que todos los días son hábiles, o sea, el personal del INE trabaja sábados y domingos, y entre semana trabajan hasta altas horas de la noche. Eso es real. Entonces me parece razonable y me parece justificado que se les dé un bono de desempeño al personal del instituto. Ahora, lo que ahora cambió es que entiendo que los consejeros electorales también se lo dieron a ellos mismos, y eso es lo que causa sensibilidad y eso es lo que causa crítica. Antes, según recuerdo, nunca se habían otorgado un bono ellos mismos, bajo el supuesto de que su cargo directivo pues no requiere este tipo de retribuciones, o bien justamente por una cuestión de prudencia política. Esa es la verdad, porque la verdad es que los consejeros trabajan mucho y trabajan ahora mucho más. Entonces, también me parecía razonable que existiera un tipo de ese bono, pero entiendo que hay una cuestión de prudencia que hace que esa sea una mala idea. Eso es lo que cambió ahora, que se dieron ellos un bono. Entonces, sí, y en medio de esta política de austeridad, bueno, pues se ve mal y se aprovecha. Yo creo que fue una imprudencia política haberse autorizado eso, y creo que eso es lo que está generando esta crítica. Pero reitero, al resto del personal, desde directores hacia abajo, generalmente, bueno, siempre ha habido ese bono y es parte que se presupuesta en el INE cada proceso electoral. Sí, bueno, y además, como bien mencionas, Luis Carlos, en cualquier empresa, cuando trabajas en una jornada que no es habitual, que no es de tu jornada laboral, pues te tienen que dar una retribución por ello, un apoyo, un beneficio, un bono. Así es, Paco, efectivamente. Oye, y bueno, hablando de esto, a la luz de los requerimientos del INE por una entrevista que concedió Xóchitl Gálvez con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, esto vuelvo a la pregunta que ya te había hecho, creo que un par de semanas atrás, ¿qué sí y qué no se puede en esta rara etapa que es la intercampaña? Mira, es un chipote, es una deformación, es una mala conceptualización que está en la ley, desafortunadamente, y que lleva a la simulación. Pero
conforme a la ley o a la jurisprudencia del Tribunal Electoral, lo que se puede hacer es que los partidos promuevan genéricamente su ideario. Se puede que los candidatos, los candidatos serán candidatos hasta el 18 de febrero, porque es la fecha cuando inicia el registro. Ahorita son precandidatos únicos, entonces hay que decir, los precandidatos únicos pueden en este momento pues tener reuniones, pueden viajar, pueden dar entrevistas, pueden reunirse con expertos, es decir, lo que no pueden salir es hacer eventos públicos y pedir el voto y decir yo soy el precandidato único, o sea, hacer proselitismo. Pero sabemos, Paco, que una entrevista en la radio o una reunión o una fotografía en redes sociales, pues es proselitismo, lo sabemos tú y yo. Entonces, por eso digo que esto es una simulación, porque según el Tribunal Electoral, si pides el voto abiertamente, eso es proselitismo. Pero si no lo pides, pero sonríes en TikTok, eso no es proselitismo y sabemos que también lo es. Por eso es que la línea es muy tenue y lo que vamos a ver en las próximas 3 o 4 semanas de esta intercampaña van a ser muchas de estas acusaciones de ambos lados acusando a la otra parte. Por ejemplo, las mañanetas que empezó Xochitl Gálvez, que están capturando mucho la atención, pues van a decir que eso es proselitismo, aunque Xochitl en realidad lo que hace es dar su opinión, es como una entrevista, pero va a haber controversia y la van a acusar y va a decir, oye, pues yo no estoy pidiendo el voto, yo soy un ciudadano, tengo libertad de dar mi punto de vista, estoy opinando de López Obrador, etcétera, etcétera. Sí, y la misma Claudia Sheinbaum acercándose a las reuniones parlamentarias. Así es, efectivamente, así es que mientras esto no se resuelve, esto van a ser 4 semanas de simulación absurda de la ley y habrá que lidiar con este asunto, Paco, de un poco de nebulosidad. Sí, en este mismo entorno podrías incorporar la reapertura hoy de la línea 12 del metro. No, porque, bueno, es que otra vez, sí. La línea 12 del metro, bueno, todavía no estamos en periodo de campañas, las campañas empiezan el 1 de marzo, entonces formalmente no tiene que haber suspensión de ningún tipo de inauguración y de promoción de los gobiernos, este es otro tema, la promoción de los gobiernos es un tema paralelo y diferente, que para propiciar la equidad se dice que no pueden inaugurarse obras ni hacer publicidad de gobierno a partir de que empiezan las campañas. Pero no llegamos todavía a ese momento, Paco. Sí, una etapa muy complicada, muy difícil, muy difícil de entender para nosotros mismos, los periodistas, como para analistas y para los mexicanos en general, son o no son. Pero bueno, Luis Carlos, como siempre, agradecido. Muchas gracias, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches, nos vemos el próximo martes.